Ya, creo que en eso más. Llegué justo, bueno. Abrir la mente para ir. Ya. Vamos, Lucas, querido. Ella te termina y tú pero vamos a la última clase de cardiovascular. A la sangre. Bueno, lo que ven aquí, ¿cierto? Es cambios de hábitos de vida que usted puede adoptar y el impacto que tiene sobre la presión arterial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, veamos. De todos, el más significativo, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Puedo repetirlo? De todos los cambios que puede adoptar tú, ¿cierto? ¿Cuál es el más significativo que logra el impacto sobre la presión arterial? Ejercicio. La dieta y controlar, ¿cierto? La dieta DASH, ¿cierto? Es una dieta apropiada para disminuir la presión arterial, que es una dieta rica en fibra y pobre en grasa y azúcar. ¿Ya? Hacer ejercicio 30 minutos al día, actividad aeróbica, comer, ¿cierto? No más de 2.400 miligramos de sal al día, y evitar el consumo de alcohol. Bueno, y los mecanismos de regulación de la presión arterial, nosotros los dividimos en dos: el mecanismo de control a corto plazo y el mecanismo de control a largo plazo. Ya el mecanismo de control a largo plazo, a corto plazo, está dado por el sistema nervioso autónomo, y los mecanismos de control local, que ya más o menos saben lo que es. Y el control a largo plazo está dado por el sistema endógeno. ¿Ya? ¿Quién se da cuenta de las variaciones de la presión arterial? ¿Cierto? Los receptores de presión, que se llaman varoreceptores, que están ubicados en las principales arterias. Ahora, los que más se estudian, ¿cierto? Son los del arco aórtico, que viajan aferentemente a través del vago, y los del seno carotídeo, que viajan aferentemente a través del nervio glosofaríngeo. ¿Ya? Y llevan la información a los centros de regulación cardíaca centrales, que son capaces de generar, ¿cierto?, la respuesta visceral automática a través del sistema simpático o el sistema parasimpático, dependiendo del cambio que se genere. ¿Ya? Ahora, sencillamente, ¿cierto?, estos responden frente a la caída de la presión arterial o frente a la caída del gasto cardíaco. Estos son los mecanismos que, si bien, ¿cierto?, nosotros estudiamos mucho que se aumenta el potasio, esos son los mecanismos básicos que generan estos mecanismos compensatorios, que son súper importantes tenerlos claros en la fisiología. ¿Ya? Bueno, eso ya lo vimos. Ahora, la respuesta simpática responde frente a la caída del gasto cardíaco o a la caída de la presión arterial, generando cambios principalmente a nivel cardíaco, ya aumentando la frecuencia cardíaca, el inotropismo y el dromotropismo. Entonces,
el sistema simpático, es cronotrópico positivo. ¿Qué significa eso? Aumenta la frecuencia cardíaca. Es inotrópico, que aumenta La fuerza de la contractilidad, y es dromotrópico, que aumenta la excitabilidad del centro. ¿Ya? Excitabilidad. O sea, frecuencia cardíaca, fuerza de contracción, excitabilidad aumenta. ¿Ya? Bueno, también cierto tiene un efecto sobre el tono venoso, y si lo llevamos a la función cardiovascular, lo que hace cierto es disminuir la compliance venosa. ¿Ya? Esta es la terminología que ocupamos nosotros. ¿Ya? En el cardiovascular. Entonces, al disminuir la compliance venosa, aumenta la presión venosa y aumenta por ende el retorno venoso. ¿Ya? Bueno, otro efecto que tiene, principalmente en los vasos sanguíneos periféricos de la piel, es aumentar la resistencia periférica vascular. Entonces, otra función, ¿cierto?, del sistema simpático, aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Por qué produce vasoconstricción? Y en aquello hay algunos tejidos que tienen menos inervación simpática, o que tienen principalmente receptores beta, y en eso va a aumentar el flujo. ¿Ya? Por ejemplo, aumenta el flujo sanguíneo en las coronarias, en el diafragma y en el cerebro. ¿Ya? Y hay otros tejidos en los cuales disminuye, como ahí aparece el sector riñón. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque en estos tejidos son principalmente receptores altos. Esta es la gran diferencia. Ahora, si ustedes van, ¿cierto?, a la inervación, ¿cierto?, genera eso. Esto es lo que produce la inervación. ¿Ya? La inervación directa produce eso. ¿Ya? Pero esta respuesta, ¿cierto?, y gran parte de esta respuesta es provocada por la presencia de receptores. Por eso ustedes que la adrenalina y no la adrenalina se libera a la sangre. ¿Ya? Ya, eso tiene cierta relevancia. ¿Ya? Cuando utilicen los compuestos que imitan el sistema simpático. ¿Ya? Los vasoconstrictores. Esto lo vimos, profesor. ¿Profesor de beta? Vamos a tratar. Ya. Yo, todo este no nos va a abandonar nunca. Ahora, si miramos la respuesta parasimpática, ¿cierto?, directa por inervación es sobre el corazón. ¿Ya? Y el sistema parasimpático tiene un efecto, si nosotros lo miramos, tiene un efecto antagónico sobre la función cardíaca, pero básicamente porque acuérdense ustedes que esto es provocado por receptores beta. Acuérdense, beta que produce cierto aumento del AMP cíclico. ¿Sí? Y acá, ¿cierto?, los receptores muscarínicos lo que hacen, ¿cierto?, los 2 y los 4, ¿cierto?, es inhibir eso. ¿Ya? Un efecto que contrarresta la actividad simpática. Un efecto, ¿cierto?, parasimpático. Entonces, ahí resulta ser cronótropo, dromótropo e inótropo negativo, que contrarresta la actividad simpática. ¿Ya? Ahora, los efectos periféricos son bien particulares porque en definitiva la acetilcolina cuando actúa de forma directa sobre los vasos sanguíneos puede producir vasoconstricción inmediata, pero el efecto que nosotros vemos de la acetilcolina sobre los vasos sanguíneos periféricos es cuando la acetilcolina estimula la liberación de otros transmisores que son
vasodilatado. ¿Ya? Entonces, eso otro, ¿cierto? Es el óxido nítrico principalmente, como factor vasodilatado. ¿Ya? Entonces, si bien uno sabe que no hay inervación parasimpática en los vasos sanguíneos periféricos, sí tienen receptores que responden a la acetilcolina, pero tú también sabes que la acetilcolina es un neurotransmisor degradado rápidamente en el tejido intersticial y en el tejido periférico. Pero sin duda que si cuando pasen al siguiente año, ¿cierto? Vemos fármacos que imitan al sistema parasimpático, que imitan a la acetilcolina, pero los medicamentos esos están hechos para esquivar la enzima y duren más. ¿Ya? Los agonistas colinérgicos de acción directa, que son los que imitan a la acetilcolina, son compuestos que se buscaron de tal forma que evadieran la acción de las colinesterasas. ¿Ya? Entonces ahí tienen, normalmente casi todos como reacción adversa producen hipotensión. ¿Ya? Entonces eso de que no inerva, pero sí tiene receptores y produce liberación de sustancias vasodilatadoras, es súper importante tenerlo claro. ¿Ya? Bueno. Entonces, nosotros vemos, ¿cierto?, que en el corazón entonces tenemos la respuesta beta y alfa, que va a llevar, ¿cierto?, a inotropismo, cronotropismo. Ojo que el alfa 1 también está presente en el corazón. La zona miocárdica tiene también receptores alfa 1. ¿Y ahí cómo sería el mecanismo? ¿A través de qué? Serían inótropos positivos, cronótropos positivos y hidromótropos positivos. ¿A través de qué? Del influjo de calcio. Muy bien. A través del AMP cíclico. Ambos. Y este muscarínico, ¿cierto?, que inhibe la acción, contrarresta la acción de estos, porque está asociado a una proteína G inhibitoria. ¿Ya? En los vasos sanguíneos, ¿cierto?, vasoconstricción se induce por los receptores alfa, vasodilatación por los beta, que es el músculo liso. ¿Ya? El músculo liso. Entonces, el alfa 1 parece que produce vasoconstricción por aumento del calcio, y el alfa 2 produce vasoconstricción por disminución del AMP cíclico. ¿Ya? Ese era el mapeo del receptor que vimos en el semestre pasado. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y los muscarínicos, ¿cierto? Y los beta, estos actúan a través del receptor acoplado a proteína G. ¿Ya? Entonces, este induce, por ejemplo, la liberación de calcio, los tipo 1. ¿Ya? Y acuérdense que los muscarínicos están todas las familias de receptores en la sinapsis. Y eso produce óxido nítrico, porque el calcio con la óxido nítrico sintasa y la L-arginina forman óxido nítrico. ¿Ya? ¿Entienden, no? ¿Sí? Vamos a dejar un estudiante de todavía se jueves. Llevamos como 10 clases, me dijo, cuando usted habla, como hablar en otro idioma. No, ni esa noche. Qué terrible. Ya, y ojalá que estén entendiendo. Porque esto es repaso del semestre pasado. Y esta clase no la voy a hacer, pero la voy a hacer igual. ¿Ya? Bueno, el sistema simpático entonces tiene acción sobre los vasos sanguíneos periféricos, principalmente los vasos sanguíneos cutáneos. Centren el conocimiento en eso, vasos sanguíneos cutáneos, porque los vasos sanguíneos musculares, por ejemplo, tienen principalmente poblaciones de receptores beta. Entonces, cuando tú estás estresado y aumentas el riego sanguíneo muscular para la lucha y huida, es donde se produce la vasoconstricción, es en la piel. ¿Ya? Entonces, en el corazón, ¿cierto? Nosotros tenemos la estimulación simpática y la regulación vagal. Entonces, esto se integra a nivel del núcleo del tracto solitario y los núcleos vagales, los núcleos autonómicos que nacen, ¿cierto?, de las raíces torácicas. ¿Ya? Y eso ustedes lo conocen. Entonces, ahora esto también, ¿cierto?, puede generar, ¿cierto?, una activación del hipotálamo,
y producir otro tipo de respuesta que ya es más compleja que el neuroendocrino. Porque frente a la situación de caída del gasto cardíaco, también se va a liberar una hormona que ustedes deben recordar, que se libera en situaciones de estrés, que es el cortisol. ¿Y el cortisol qué es lo que hace? Sobre la función cardiovascular. Aumenta el gasto cardíaco. ¿Sí? Ya. Entonces por eso ahí está esa vía ascendente hacia el hipotálamo. ¿Ya? Otras hormonas que tienen acción sobre el sistema cardiovascular son las hormonas tiroideas, bueno, que tienen un rol permisivo sobre la actividad cardiovascular. ¿Ya? Entonces, las hormonas tiroideas son súper importantes cuando vean la patología tiroidea. De ahí el exceso de acción de la hormona. Entonces, en el hipertiroidismo se puede desencadenar una cardiopatía hipertrófica. Y en el hipotiroidismo se puede desarrollar una cardiopatía dilatada. Como consecuencia. ¿Por qué? Porque las hormonas son capaces de favorecer el remodelamiento cardíaco. ¿Ya? Profesor, ¿Mm? ¿y un hipertiroidismo o hipotiroidismo tendría las mismas consecuencias que un tumor a nivel de la tiroides? Es que normalmente son consecuencias de eso, el hiper o el hipo. ¿Ya? Son consecuencias de eso. Eso es súper importante. Aquí hacer la medición de las hormonas tiroideas se hace prácticamente de rutina. Es súper importante prestar la atención a la glándula porque las consecuencias de la enfermedad son a largo plazo y son complejas. Los tumores tiroideos tienen buen pronóstico, aunque sean malignos. ¿Ya? Se operan. Pero lo complejo es detectarlo. Ahora, como decía yo, la técnica de medición de la hormona se ha ido simplificando a tal punto que es súper económica. No es una técnica costosa. ¿Ya? Gracias. Ya, el control hormonal principal, ¿cierto?, de este sistema se considera el control extrínseco, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cierto?, si nosotros vamos a este camino, habíamos quedado con que disminuía el flujo sanguíneo en la arteria renal, ¿cierto? Ya, eso lo leen las células del aparato yuxtaglomerular, que vamos a estudiar ya en unas 2 o 3 semanas más, 2 semanas y media. Pero antes de salir de la reacción renal, el angiotensinógeno, ¿cierto?, se convierte en angiotensina 1 por efecto de la renina. ¿Ya? Lo que va pasando es que esta es una proteína grandota y se va cortando. Se le van cortando aminoácidos. Hasta convertirla, ¿cierto?, en angiotensina 2, en la que interviene la ECA, la enzima convertida en angiotensina. ¿Ya? Y es esa hormona, la angiotensina 2, la que cumple distintas funciones. ¿Ya? Entonces, va a completar el eje, ¿cierto?, va a ir a la suprarrenal a estimular la aldosterona y se transforma en el principal estímulo de la liberación de aldosterona en la angiotensina 2. Porque la aldosterona, ¿por qué más se puede liberar? ¿Por qué otras cosas se puede liberar? ¿Ah? CRH, la dijo, sí. Está bien, CRH, CTH, el eje hipotálamo renal, pero eso es poquito. ¿Sí? Es muy baja. ¿Y otro mecanismo para liberación de aldosterona? La volema. Camila, de aquí. Concentración de potasio, eso. Con la concentración de potasio plasmático. Cuando está aumentado el potasio plasmático, se libera aldosterona. ¿Ya? Porque la aldosterona, una de las funciones que tiene, ¿cierto? Si bien nosotros vemos la clásica función, que es la reabsorción de sodio y cloruro en el túbulo distal, ¿cierto? Ya, pero ahora que vamos a aprender riñón, vamos a ver que la aldosterona en una parte del riñón que se llama segmento conector, ¿lo han visto en histología? El segmento conector. Los productores lo han visto. Segmento conector ahí. En ese lugar se controla el balance del potasio. Entonces la aldosterona ahí lo que hace es reabsorber sodio y eliminar potasio.
que es lo mismo que hace la aldosterona en el tubo digestivo y en las glándulas salivares. Reabsorbe sodio y elimina potasio. Entonces controla el balance del potasio. Por eso que el exceso de potasio puede favorecer su liberación. ¿Ya? La disminución de la disposición del sodio también, ¿cierto?, genera activación de este eje. La hipotensión, eso ya lo vimos. Bueno, ahora esto, la retención renal de sales y agua, ¿cierto?, aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la volemia y aumenta el retorno venoso, el volumen diastólico final y el gasto cardíaco, ¿cierto? Y con eso aumenta la presión arterial. También, ¿cierto?, estimula la sed a nivel central, la angiotensina 2, ya un estimulante directo de la sed, porque la sed se estimula cuando aumenta la osmolaridad, pero la adrenalina y la angiotensina pueden estimular la sed. ¿Ya? También el cortisol. ¿Por qué es importante eso? Porque polidipsia es el aumento de sed, ¿cierto? Y es un signo clínico que ustedes tienen que encontrarle causas. ¿Ya? La causa principal, ¿por qué? Mucha glucosa y aumenta la osmolaridad. Porque aumenta la osmolaridad. Muy bien. La causa principal, diabetes, porque aumenta la osmolaridad. Pero hay una sed psicógena, la polidipsia psicógena, que es provocada por descarga adrenérgica central. ¿Sí? O también cierta polidipsia provocada por tumores de la suprarrenal que liberan angiotensina. ¿Ya? Eso hay que diferenciarlo. Yo decía, oye, sí, lo más probable es que sea diabético. ¿Sí? Si tiene la glicemia elevada, ¿sí? Si uno consume mucho líquido y que haga que funcione todo esto y aumente mucho el volumen sanguíneo, ¿también aumenta la presión? Es que tú te produces, cuando consumes mucha agua en exceso, la polidipsia psicógena de hecho lleva eso a dilución osmótica. Empieza a caer la osmolaridad sanguínea a tal punto de que se empiezan a producir edemas. Porque aumenta la presión hidrostática del espacio venoso. ¿Ya? No, polidipsia estamos hablando de consumir 5 o 6 litros de agua diaria. Sobre 5 litros en realidad. Usted toma agüita, no es. Su cerebro le va a decir no tome más agua. O tantas veces ver el baño que va a decir oye ya no tomo más. ¿Sí? Ya. Ahora, la angiotensina 2, si ustedes la ven, es un vasoconstrictor sistémico. Entonces aumenta la resistencia periférica vascular. Tienen que tener esos conceptos incorporados porque así es como tienen que saberlo. Y también, ¿cierto?, es uno de los factores que promueve la hipertrofia vascular y cardíaca. Es un factor. Por eso que esto, cuando vimos el caso la semana pasada, ¿cierto?, le decía yo que este mecanismo se bloquea para evitar que pase. En realidad, ahí yo les decía que le iba a subir una clase que hice de fisiopatología, pero es como el principio fisiológicos de la fisiopatología. Uno tiene la lista de los, es como poner estas dos cosas: la lista de los factores que hipertrofian el corazón, la lista de los factores que protegen el corazón. Porque hipertrofia cardíaca puede producir la hormona esteroidea, la angiotensina, la adrenalina, la ADH, todos pueden producir hipertrofia cardíaca. Y lo único que pueden revertir ese proceso es la adenosina y los péptidos natriuréticos. Imagínate. Bueno. Se la voy a subir para que la miren con calma, ya, para estudiar, pero no es una clase que esté hecha por ustedes. Pero les va a servir porque hablo de la precarga, la poscarga, como una mirada más macro, que tan así fina como la hemos visto aquí. Ya, entonces, la angiotensina 2, ¿cierto?, produce vasoconstricción a través de sus receptores. La angiotensina 2, entonces, es una proteína. Tiene receptores de membrana, que se llama receptor de angiotensina 2. ¿Ya? Aquí les comentaba en el taller que había unos compuestos que se llaman ARA2, antagonistas del receptor de angiotensina 2.
losartán, valsartán, estos son los medicamentos. Los otros son los IECA, los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. ¿Ven? Y así funciona esto. Entonces, paciente, tú le das IECA para que inhiba aquí, que son fármacos súper nobles, ¿sí? Pero no responde a la terapia. No responde a la terapia. O aparece el signo clínico, perdón, la reacción adversa más compleja de los IECA, que es la tos. Porque la ECA también metaboliza a la bradicinina. Entonces se empieza a juntar mucha bradicinina en el epitelio respiratorio y se induce la tos. Y ahí hay que quitar el IECA. O si el paciente, ¿cierto?, no sigue las recomendaciones, que la mayoría de las veces pasa, no sigue las recomendaciones que le dijimos al principio, entonces ahí hay que pasar a los inhibidores de angiotensina. ¿Ya? Y se le suma un diurético, que es una sustancia que va a favorecer la eliminación, va a contrarrestar el efecto del aldosterona. Incluso cuando vemos los diuréticos, hay unos diuréticos que se llaman antagonistas de aldosterona, ¿ya? Que bloquean la acción de la aldosterona. Entonces, porque esto es lo mismo en todas las patologías cardíacas. Esto trata de insuficiencia cardíaca, hipertensión, arritmias, soplo, con los mismos compuestos. ¿Ya? Solo que el antiarrítmico busca el antiarrítmico específico, pero de base tiene este tratamiento. Más el antiarrítmico. ¿Ya? En la insuficiencia cardíaca es de base el tratamiento más el inótropo. En la hipertensión son estos medicamentos más la dieta. ¿Ya? Entonces, siempre son lo mismo. Los fármacos buscan mejorar la parte del sistema local que ayuda a regular la atención o la parte hormonal. No, más bien buscan bloquear los mecanismos compensatorios. En definitiva, el mecanismo compensatorio, si lo miras tú con detalle, va a recargar la función cardíaca. Le va a traspasar la responsabilidad al corazón. El corazón recibe más sangre para que bombee más sangre. Pero el problema que tenemos nosotros, ¿cierto?, es que el corazón está sufriendo con el proceso de hipertensión o insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Por ejemplo, el corazón no tiene, el corazón hipertrófico, ya sea excéntrico o concéntrico, no se adapta bien al consumo de oxígeno de la demanda del estrés. ¿Ya? Y está haciendo que este conjunto hormonal está haciendo que el corazón consuma más oxígeno. Entonces ahí, ¿cuál es el riesgo? Si el corazón está sometido a ese estrés y no puede adaptarse a la demanda de oxígeno, ¿qué le puede pasar? Un infarto. Un infarto. Por hipoxia. Muy bien. Por hipoxia isquémica, ¿cierto? Un infarto. Entonces, por eso que estos mecanismos buscan contrarrestar eso. ¿Ya? Ya, la ADH, ¿cierto? Los mecanismos de secreción son la angiotensina también, la hiperosmolaridad, la disminución del volumen. Aquí se suman otros receptores de volumen. Disminución del volumen plasmático. ¿Ya? Disminución del volumen plasmático. Eso se capta en el atrio. Ahora, si nosotros lo miramos, ¿cierto? Bueno, y la estimulación simpática. Si nosotros miramos la ADH, ¿a qué es más sensible? Mira, no vamos a decir que está mal lo que dijiste, Vicente. ¿Sí? Pero el volumen sí es bueno lo que tú dices, porque la disminución de volumen produce más ADH en cantidad. ¿Ya? Pero esa es la respuesta. La sensibilidad es a quién responde primero. ¿A quién responde primero? A los cambios de la osmolaridad, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuánto porcentaje más o menos? La variación de la osmolaridad. ¿Ah? Ya, eso es lo normal, pero ¿a cuánto el porcentaje que responde la ADH?
Porque es bueno que sepan eso. Mira, 295, 285, esa es la molaridad normal, ¿cierto? ¿A cuánto responde? Al 1%. A las variaciones del 1%. Entonces mira, si lo miras acá, el 1% de 295, ¿cuánto es? 1,9. Entonces mira, alguna gente considera, esto alguna vez esto me hicieron pensar, alguna gente considera la osmolaridad plasmática de 300 normal. No es normal, está aumentada. Porque tú, si le sumamos 3 es 298. Ya a los 298 empieza a responder la DH. Y empieza la DH a concentrar la orina. ¿Ya? Entonces siempre 285, 295, ese es el valor normal. Y si uno quiere cuadrarlo, póngalo en 290, pero no lo ponga en 300. ¿Ya? ¿Es una persona con hipertensión crónica tendría una orina concentrada? Sí, la orina más concentrada. Tiende a retener más líquido. ¿Ya? Por eso le dan diurético. ¿Ya? Bueno, la DH, ¿cierto? Tiene dos funciones. Una función, ¿cierto?, es favorecer la retención de sales y agua en el riñón. Ya vamos a llegar al punto específico donde actúa y el mecanismo que facilita en el riñón. Y la otra función, ¿cierto?, es vasoconstricción sistémica. Ya, lo que vamos a sumar acá, ¿cierto?, que también la DH tiene esto. Puede cumplir esta función, ¿cierto? Aumentar la tensión venosa. Y también, ¿cierto?, es una hormona. ¿De qué naturaleza? Proteica, esteroidal, la DH. Es proteica, no una proteína. De 9 aminoácidos. Igual que la oxitocina. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la DH y la oxitocina? 2 aminoácidos. Nada más. Las codifica el mismo gen en el mismo locus. Solo tiene 2 aminoácidos de diferencia. La única diferencia es que... ¿Y la angiotensina cuántos aminoácidos tiene? 8. Son hormonas chiquititas. Consulta de conceptos. Disminuir la compliance venosa es lo mismo que aumentar la tensión venosa. Eso es lo mismo. Sí. Ya. Porque la compliance es la distensibilidad venosa. Entonces así está aumentada. Y así está disminuida. ¿Ya? Bien. ¿Te gusta cardiovascular a ti? ¿Te gusta? Aumenta en disminuye la compliance. Ya. Entonces, en definitiva lo que hace, ¿cierto?, es aumentar el volumen sanguíneo y disminuir la osmolaridad plasmática. Porque retiene, lo que principalmente hace la DH es retener agua. Porque mira, uno dice, no, si también retiene sales. Pero eso tiene un pero. Porque en el riñón, ya lo vamos a ver eso, ¿cierto? El asa de Henle es el túbulo colector. Entonces, la DH aquí retiene agua, ¿cierto? Porque expresa acuaporina, ¿cierto? La acuaporina 2. ¿Ya? Pero en esta parte, ¿cierto?, retiene sales. ¿Sí? En el asa de Henle ascendente. Aumenta la actividad del cotransportador sodio, potasio, cloruro. Pero eso produce mayor reabsorción de agua. Eso y si eso lo miramos para los dos lados, porque no ocurre en un solo lado, también favorece la reabsorción de agua. Entonces, aquí por las acuaporinas, en el túbulo colector medular interno, y en esta parte por el efecto que produce, eso se llama mecanismo de contracorriente, que es un mecanismo del riñón, que este túbulo es permeable al agua, pero no es permeable a las sales. Este túbulo es permeable a sales, pero no es permeable al agua. Y este túbulo es permeable al agua solo cuando hay hormonas. Entonces, si yo saco más sal de aquí, saco más agua. Y al final lo que hace la DH es reabsorber más agua. Y la DH es responsable de la reabsorción diaria del 5% del agua. ¿Sí? De toda el agua, porque nuestro riñón, ya que vamos entrando a riñón, ¿cierto?
filtra 180 litros de agua al día. Eso es la cantidad de agua que pasa por el riñón al día. En 30 minutos filtró toda tu sangre. Pero se reabsorbe eso en un 99%, en un 98%. Porque la producción de orina es de 500 a 1500 ml diario. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta esa acción del ADH que es funcional. Porque si no hay ADH, se pierde ese 5%. Y el 5% de 180, ¿cuánto es? 9 litros. 9 litros de orina elimina una persona que tiene diabetes insípida, que es una enfermedad, ¿cierto?, por alteraciones del ADH. La ADH no se puede unir correctamente a sus receptores, la mayoría de las veces autoinmune, porque hay anticuerpos unidos a sus receptores, o no se está produciendo adecuadamente la ADH. ¿Ya? Entonces, ahí se produce, ¿cierto?, esta enfermedad que se llama diabetes insípida. Y ahí uno valora el real impacto que tiene el ADH sobre la función corporal. No solo se produce entonces cuando hay restricción hídrica, siempre tiene una concentración basal este hormona. Solo que en restricción hídrica aumenta. ¿Ya? Ya, los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son particulares, ¿ya? Son un conjunto de péptidos que se llama péptido natriurético atrial y neuronal, ¿ya? Pero ambos se producen por los atrios, porque el neuronal no tiene efecto periférico. El neuronal, ¿cierto?, tiene un efecto sobre la barrera hematoencefálica, ¿ya? Ahora, el problema que tienen los péptidos natriuréticos, que si uno lo ve ahí, ¿cierto?, son fantásticos, son la solución para todo, porque si uno mira, disminuye la resistencia periférica vascular, disminuye la presión venosa central, disminuye la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la bloquea, ¿cierto? Pero el problema que tienen los péptidos natriuréticos es que tienen un corto periodo de acción y el sistema se va desensibilizando a su actividad en procesos crónicos. Entonces no son muy benéficos a largo plazo, son más benéficos a corto plazo. Porque si uno lo mira, son nuestros diuréticos naturales. Promueven la natriuresis y la diuresis, disminuyen la presión venosa, disminuyen la resistencia periférica vascular, ¿cierto? Pero ese es el pero, que su acción es a corto plazo y el corazón se va desensibilizando a su respuesta y los vasos sanguíneos se van desensibilizando a su respuesta a largo plazo. ¿Ya? Así que no han sido muy efectivos porque uno diría, oye, los sintetizamos como fármaco y estamos listos. ¿Qué es lo peor que puede pasar si es que se sensibiliza por completo? Porque no responde ya a los péptidos natriuréticos. Y va a estar limitado a tener que tomar fármacos. Claro. O sea, son soluciones, pero son soluciones de nuestro cuerpo a corto plazo. Ya, para el desbalance. Este se libera cuando, al revés, cuando la presión arterial, ¿cierto? Perdón, cuando el volumen sanguíneo está aumentado. ¿Sí? Entonces, la distensión de los atrios, la estimulación simpática, la angiotensina 2 y la endotelina favorecen su secreción. ¿Ya? Y ahí hay una respuesta, ¿cierto?, frente a la hemorragia. Si la miran, estos esquemas aparecen en el Fox, que es un libro de fisiología, en general, pero tiene una. Ahí tiene, ¿cierto?, una hemorragia. Entonces disminuye la presión arterial. Eso disminuye la descarga de los vasoreceptores. ¿Ya? Disminuye, ¿cierto?, la descarga parasimpática y aumenta la descarga simpática. O sea, aumenta la frecuencia cardíaca, el sistema simpático aumenta la tensión venosa y eso aumenta la contracción venosa, el retorno venoso y el volumen diastólico fino. ¿Ya? Y eso lleva, ¿cierto?, a un aumento del volumen sistólico junto con el aumento de la descarga simpática sobre el corazón que aumenta la contractilidad. Y eso lleva a aumento del gasto cardíaco. A nivel periférico la descarga simpática aumenta
la constricción de las arteriolas, por lo tanto aumenta la resistencia periférica total. ¿Ya? Y ese es el mecanismo de compensación frente a una hemorragia. Aquí tienen el inicio, ¿cierto? Pérdida urinaria de sodio y agua por diurético. ¿Ya? Diurético fármaco o diurético alcohol. El alcohol produce un efecto. El alcohol, la cafeína y la cebada tienen efecto diurético. ¿Ya? Interactúan con los receptores de ADN. Entonces, disminuye el volumen plasmático, disminuye el volumen de sangre, disminuye la presión venosa, el retorno venoso, el volumen distólico final y el volumen central. Y eso hace disminuir el gasto cardíaco. ¿Ya? Y esto tiene un efecto negativo sobre la presión arterial. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Si aumenta el volumen de sangre, aumenta la presión venosa, aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen distólico final, todo lo contrario. ¿Ya? Y aumenta el gasto cardíaco y eso aumenta la presión arterial. Y el mecanismo de respuesta, ¿cierto? Es aumenta la eliminación urinaria de sales y agua por los péptidos natriuréticos, ¿cierto? Y eso regula el volumen plasmático y regula el efecto negativo sobre la presión arterial. Eso es. Terminamos antes hoy día porque terminamos el sistema. ¿Ya? La presentación la tienen todas, así que... El viernes tenemos sangre y coagulación. ¿Cuántas clases quedan para la prueba? Sangre tenemos el taller es de hemodinámica. Son de las de sangre y coagulación que son 2 clases. ¿Y el 3 de la mañana sobre qué será? De hemodinámica. Hemodinámica, presión arterial. O sea, los lunes, ¿bien? O sea, el lunes y hoy día. El viernes y el lunes terminamos la materia. Ah, o sea, el lunes lo repaso y estoy listo mañana. ¿La prueba cuándo es? ¿Aquí? No, me refiero al taller de mañana. La mañana es de hemodinámica. Mira, amigo borré. Repaso todo el lunes. Sí. ¿Qué onda? Ahora sí.